Bien, pues aquí tenemos un problema típico de calorimetría en el que, si lo leéis bien y con atención, veréis que tenemos un vaso de cobre de una determinada masa. En su interior hay un bloque de hielo de 10 kilos a una determinada temperatura. La temperatura, según el enunciado, parece que es solo del hielo, pero el menos 10 grados centígrados se corresponde al hielo y al recipiente que lo contiene. Luego el cobre también está a esa temperatura. En ese momento se inyectan 5 kilogramos de vapor de agua a 100 grados centígrados y tenemos que determinar cuál va a ser la composición y el estado final de la mezcla. Tenemos un par de problemas, y es que no sabemos si el hielo se derrite todo, si no se derrite, si el vapor de agua se condensa y hasta qué temperatura va a subir el hielo y el cobre, o sea, cuál será la temperatura final de la mezcla. Entonces tenemos que hacer ciertas suposiciones para ir desestimando posibilidades. Empezamos. Así pues, para el cobre tenemos que la masa es de 1,5, el calor específico es 397 y la temperatura inicial es de menos 10 grados centígrados. En segundo lugar, para el hielo, pues para el hielo tenemos que hay una masa de 10 kilogramos de hielo. El calor específico del hielo es 2090 y el calor latente de fusión sería igual a 334,400. Seguimos. Otro dato que nos dan es del agua. Del agua entendemos que es el agua líquida. Y simplemente el dato que tenemos es que el calor específico del agua líquida sería 4180. Por último, el vapor de agua. Y el vapor de agua tenemos los siguientes datos. Su masa, 5 kilogramos. Y el calor latente de vaporización, que serían 225,720. La temperatura inicial es de 100 grados centígrados, la del vapor de agua. Mira, ¿por qué no he puesto unidades? Bueno, pues porque tengo muchísimos números, no quiero complicarlo más, pero todo esto va en unidades del sistema internacional, así que la masa va en kilogramos, los calores irán en julios y las temperaturas en Kelvin, pero como sabéis que trabajamos con diferencia de temperatura, da igual que sean grados Kelvin que grados centígrados a efectos prácticos. Bien, pues bueno, lo primero que vamos nosotros a ver es que el primer caso que se nos pueda plantear, y es que los 5 kilogramos de vapor que se inyectan van a pasar a agua líquida. Así que vamos a suponer en principio que los 5 gramos de vapor pasan los 5 íntegramente a 5 gramos de agua. El calor que está aquí implicado, esto es simplemente un cambio de estado, por lo tanto aquí lo único que está implicado es el calor latente de vaporización. El calor asociado a este proceso será el calor cedido. Con el calor que ceda el paso del vapor a agua líquida tendrá que ser suficiente, será el calor que tenga el hielo y el cobre para calentarse. Por otro lado tenemos que, si esto ocurre, estamos hablando de que la temperatura final de la mezcla estamos suponiendo que sea de 100 grados centígrados, pues vamos a ver qué pasa con el vaso y con el hielo. El cobre, por un lado, que está a menos 10 grados centígrados, va a subir su temperatura hasta los 100 grados centígrados. No va a haber cambio de estado. En este rango de temperatura el cobre sigue siendo sólido. Por otro lado tenemos que el hielo, que son 10 kilogramos de hielo, se va a menos 10 grados centígrados, se va a transformar, primero tendrá que subir su temperatura para después cambiar de estado
a agua líquida. Y por último, seguir subiendo su temperatura hasta los 100 grados centígrados, que estamos suponiendo que es la temperatura final. Estos dos procesos consumen o necesitan un calor, al que vamos a llamar calor absorbido. ¿Qué es lo que ocurre? Que el calor cedido tiene que ser igual al calor absorbido. Esto es lo que queremos comparar, si esto ocurre o no ocurre. ¿Qué pasará si el calor absorbido, para que ocurran estos cambios, si el calor absorbido fuese mayor que el cedido? Pues lo que ocurrirá es que este proceso no va a llegar hasta 100 grados centígrados, porque necesita demasiado calor que no se lo puede proporcionar los 5 kilogramos de vapor. ¿Qué ocurre si por el contrario es el calor cedido el que es mayor que el calor absorbido? Pues que el vapor no se va a convertir íntegramente, los 5 kilogramos no se van a convertir en agua líquida, puesto que hay calor de sobra. Vamos a calcular cuánto vale cada uno y entonces ya podemos averiguar. Bueno, pues si hacemos esto nos queda que el calor cedido será igual, puesto que solamente es un cambio de estado, será la masa por el calor latente de ese cambio de estado. La masa serían 5 kilogramos y el calor latente lo tenemos arriba, serían 2257200. Esto sale un total de 11.286.000. Unidad del Sistema Internacional, julio. Aquí ya sí las vamos a escribir. Este es el calor del que nosotros disponemos. Vamos a calcular ahora el calor absorbido. Bien, el calor absorbido es por un lado el del cobre y por otro lado sería la suma de los dos y por otro lado el del hielo. Para el caso del cobre, el calor absorbido por el cobre sería, vamos a ponerlo así, sería la masa del cobre por el calor específico del cobre y por la variación de temperatura que ha tenido lugar. Masa del cobre, la masa del cobre era 1,5 kilogramos, calor específico del cobre son calor específico del cobre que son 397, ¿sí? Y el incremento de temperatura que tiene lugar con una temperatura final de 100 grados centígrados y una temperatura inicial de 10. Total un incremento de 110. Bueno, pues se obtiene un calor que absorbe el cobre igual a 65,505 julios. Esto por un lado. Por otro lado, vamos a ver lo que le pasa al hielo. El hielo hemos visto que son 3 procesos los que tienen lugar, así que el calor correspondiente al hielo sería: en el primer caso lo que tiene lugar es un aumento de temperatura, así que sería masa del hielo por el calor específico del hielo y por el incremento de temperatura del primer paso. Más, en el segundo paso lo que tiene lugar es un cambio de estado, así que sería masa del hielo por el calor latente de fusión, que es el cambio de estado que tiene lugar. Más masa del hielo, en el tercer paso, por un aumento de temperatura igualmente, calor específico ahora del agua, porque ya en este caso lo que tenemos es agua, no es hielo, y por la variación de temperatura que tiene lugar en ese tercer paso. Bueno, pues si sustituimos en nuestra fórmula, vamos a tomar los valores y sustituimos. Calculamos lo que sale al final y se obtiene 10 kilogramos de hielo, lo voy a sacar factor común, esta M y esa M. Calor específico del hielo sería igual 2090 por la variación de temperatura que tiene lugar en el primer caso, que son 10 grados, más calor latente de fusión, que serían 334,400, y más calor específico del agua, que son 4180 por el incremento de temperatura que tiene lugar en el último paso, que son 100 grados centígrados. Bien, pues como resultado de esta operación nos sale que el hielo absorbe un calor igual a 7,733,000 julios.
Bien, este calor del hielo más este calor del cobre es el calor total absorbido. Así que el calor absorbido es de 7,98510 julios. Bueno, pues si comparamos el calor absorbido con el calor cedido, vemos que si se funden los 5 kilogramos, estáis observando que esto es bastante menor que 11.286.000 julios, que es el calor cedido por los 5 kilogramos de hielo. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con esta observación que hacemos aquí? Según esto, no se van a fundir, no se van a condensar los 5 kilogramos de vapor. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a suponer, lo ponemos, no condensan los 5 kilogramos de vapor. Por el motivo que digo, porque es que eso proporciona muchísimo calor que no es suficiente para que el hielo llegue hasta los 100 grados. La temperatura final, recordamos que tendrá que estar entre 100 grados y menos 10. O sea que más de 100 grados no podemos subir. Así que hemos llegado, digamos, al caso límite y ahora pues vamos a calcular. Suponiendo que solamente X de los 5 gramos del vapor es lo que se transforma en agua líquida. Así que supongamos que X kilogramos de vapor se transforman en agua líquida, siendo la temperatura final de la mezcla 100 grados centígrados. Bueno, pues vamos a ver si con esta nueva suposición podemos arreglar. Hacemos las cuentas, ya no es necesario que volvamos a repetir todos los cálculos porque ya sabemos el calor absorbido, sabemos que vale ¿cuánto? 7.798.510. Por otro lado, el calor cedido por X kilogramos de vapor serían X por 2257200, que es el calor latente de vaporización. Bueno, pues si igualamos las dos expresiones, nos queda que X será igual a 7798510 dividido entre 2257200, lo cual me lleva a un valor de 3,45 kilogramos de vapor pasan a agua líquida. Bien, pues aquí tenemos ya la solución. Esto sí es posible. Así pues, recordamos, ¿cuál será la composición final? Que al fin y al cabo es lo que nos preguntan. Pues tendremos los 10 kilogramos de hielo que pasan a agua líquida, más los 3,45 kilogramos de vapor que pasan a agua líquida. Así que esto hace un total de 13,45 kilogramos de agua líquida. Eso por un lado. ¿Cuánta masa de vapor nos queda? Pues de vapor nos queda que teníamos al principio 5 kilogramos de vapor menos 3,45 kilogramos de vapor que han pasado a agua líquida, lo cual hace 1,55 kilogramos de vapor de agua. Y esta es la composición final de la mezcla. Bueno, pues para echar un vistazo al problema, aquí lo tenéis.